Dios le bendiga en esta tarde ya. Aquí su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, donde pastorea el doctor Marvin Osborne, localizada en la ruta 60 desde el pueblo de Vermilion al pueblo de Wakeman en Ohio. Y allí servimos al Señor por su gracia en aquellos que Él nos permite y nos ayuda a hacer. Continuamos en este devocional hablando sobre los hijos de Dios y el Espíritu Santo. Y hemos dejado claro, al menos la palabra de Dios dice claro que los únicos que son hijos de Dios son aquellos que creen en Jesucristo y lo reciben como Señor y Salvador. Y nos añade la palabra, que es lo que hemos estado hablando, que si somos hijos de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo. Y es algo importante hablar del Espíritu Santo cuando somos hijos de Dios, porque es el Espíritu Santo, creo yo, la persona de la Trinidad que menos hablamos de, o que menos conocemos de, o que menos entendemos de. Y eso quizás es parte de responsabilidad de lo que enseñamos la palabra de Dios, que no hablamos tanto del Espíritu Santo como hablamos de Dios y del Señor Jesucristo. Y es importante entender que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque desde el principio la Biblia nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 1. Y después en el versículo 2 nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1 y versículo 1 dice, en el principio, como leemos en Génesis, era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que en la creación participaron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Dios hablaba, el Espíritu de Dios estaba allí y Jesucristo creaba lo que Dios ordenaba. Más adelante vemos en el bautismo del Señor Jesús, como cuando Jesús al ascender de las aguas, después de ser inmerso en las aguas del río del Jordán por Juan el Bautista, aparece el Espíritu de Dios en forma de paloma y el Señor, o Dios desde los cielos, habla, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús en las aguas, el Espíritu descendiendo como paloma, el Dios hablando entonces acerca de Jesús, esto es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es importante también entender que el Espíritu Santo es el autor también de la palabra de Dios. En el libro de segunda epístola del apóstol de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y añade el apóstol Pedro en segunda epístola, capítulo 1 y versículo 21, que los santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Así que la palabra que hoy tenemos, las escrituras que hoy tenemos, fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dios moviendo a los hombres, el Espíritu Santo moviendo a los hombres a crear, a escribir la palabra de Dios. Y hemos visto en estos días por lo menos 6 importantes detalles acerca del Espíritu Santo y los vamos a resumir. Primero, si somos hijos de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento que recibimos a Cristo, Dios nos sella con su Espíritu Santo. Ese es el sello que dice que pertenecemos a Dios desde ese momento. Segundo, es el Espíritu Santo de la promesa. Fue lo que Dios prometió a los discípulos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es necesario que me vaya para que pueda enviarlos otro consolador,
otro paracleto, otro que estuviera con nosotros, otro que nos va a guiar a la verdad, otro que nos va a ayudar a entender las cosas de Dios, otro que va a testificar, dar testimonio en nosotros de Jesucristo, otro que nos va a ayudar a testificar de Jesucristo, el poder de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios en nuestras vidas. Y dijimos que el Espíritu Santo nos capacita para testificar del Señor Jesús. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. Dijimos que el Espíritu Santo entonces viene a ser tabernáculo en nuestros corazones. Algo difícil de comprender. El Espíritu viene a vivir con nosotros y está en nosotros para siempre. El Espíritu Santo también nos enseña que somos depósitos del amor de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que entender que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y ahí tenemos el amor de Dios, nosotros entonces capacitados para amar igual que Dios nos ha amado a nosotros y así compartir el amor de Dios con aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y por último vimos en el día de ayer que el Espíritu de Dios es la garantía que Dios nos da de que tenemos una herencia en los cielos reservada para nosotros, como nos enseña el apóstol Pedro. Y es necesario que sigamos hablando del Espíritu Santo como hijos de Dios, porque es alguien al cual tenemos que conocer mejor y entender mejor y clamar más en nuestras vidas la dirección y el liderato del Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias por esta mañana y bendice la misma. Señor, pedimos, Señor, tu misericordia y tu perdón si hemos menospreciado el fruto, la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a entender por medio de tu palabra, de la cual el Espíritu Santo es inspiración, autor, lo que es el Espíritu Santo, lo que representa el Espíritu Santo para nosotros, como ese sello de Dios, como esa presencia de Jesucristo en nuestras vidas, como ese paracleto, como ese poder tuyo, como ese amor tuyo, como esa garantía de la herencia. Y Señor, oramos por aquellos que en esta mañana todavía tienen dudas si son hijos de Dios o no. La única manera, el único camino, dijo el Señor Jesús, es a través de Él. Nadie viene al Padre sino es por mí. Él es la puerta, Él es el único camino. Padre, oramos para que todos aquellos que en esta mañana quieran recibir a Cristo como Señor y Salvador, tú los ayudes a hablar contigo, a orar, Señor, de corazón y pedir que, Señor, tú los perdones y que tú, Señor, les dé la salvación y la vida eterna, creyendo en Jesucristo como Salvador y Señor. Padre, en tus manos dejamos este devocional para que seas tú el que lo utilices para gloria y honra tuya, por el nombre de Jesús que oramos.